Bueno, pues recordemos que la clase anterior estuvimos trabajando las primeras reformas liberales, que pregunta de examen fue la Ley Juárez en 1855. Esta Ley Juárez, redactada por Benito Juárez, proclamaba lo que es la libertad, lo que es la justicia, la igualdad, y se iba directamente contra los fueros militares y eclesiásticos. Acuérdense que un fuero es un privilegio, ¿sale? ¿Vale? Que tenían cierto gremio, cierto grupo de personas pues, en el cual no podían ser juzgados como el resto de las demás, ¿vale? ¿Vale? Luego tenemos la Ley Lerdo, redactada en 1856 por Miguel Lerdo de Tejada. Esta se iba contra las propiedades y promovía la desamortización de fincas del clero, es decir, todo lo que es el terreno, las tierras que no se aprovechaban como debería, iban a ser por ahí divididas y repartidas para que éstas pudieran ser trabajadas y aprovechadas como debería de ser. ¿Vale? Y finalmente la ley Iglesias, redactada en 1857 por José María Iglesias, esta iba contra, o en este caso regulaba, los cobros de la iglesia, es decir, regulaba aranceles y obvenciones parroquiales, porque hubo un momento en la historia en el que este tipo de cobros era excesivo. ¿Sale, vale? Y obviamente el clero y los militares, ¿sale, vale? Estuvieron en contra, ¿vale? Se levantaron contra estas reformas liberales con el lema religión y fueros, y con esto da inicio a la famosísima Guerra de Reforma, ¿vale? Además, aunado a esto, en 1856 se hace un Congreso Constituyente con 155 diputados. Y acuérdense, en historia, el hecho de que salga un Congreso nuevo, de que se cree un Congreso Constituyente, ¿vale? Es señal de que se quiere hacer una nueva ley, de que se quiere hacer una nueva legislación, leyes, constituciones, etcétera. Y entonces, este Congreso de 1856 tenía la intención de hacer una nueva constitución. ¿Vale? Sin embargo, pues obviamente en todos los grupos, en todos, siempre hay conservadores, ¿vale? Uno de estos grupitos conservadores que formó el Congreso Constituyente propone retomar la Constitución de 1824. Sin embargo, no lo aceptaron porque consideraron que la Constitución de 1824 ya no estaba adaptada a las nuevas necesidades de nuestra sociedad, por lo que no lo aceptan y redactan una nueva. Esta constitución recién redactada se firma el 5 de febrero de 1857, ¿sale? ¿Vale? Que era totalmente liberal y atentaba contra los privilegios del clero y le daba igualdad al pueblo, ¿vale? Esta fue la primer constitución de México en la que de manera literal se estaba generando la abolición de la esclavitud. ¿Sale? ¿Vale? Repito, ¿vale? Esta constitución ya proclamaba la abolición de la esclavitud. Pregunta de examen. ¿Sale? ¿Vale? Además, esta constitución de 1857, al ser totalmente liberal, pues ya defendía las ideas, defendía la parte de la libertad, ya reconocía esta situación de justicia y además la religión católica dejaba de ser oficial. Esto abría por ahí el panorama a la libertad de credo. Entonces, ojo, porque estas son algunas de las características de la Constitución de 1857. Además, eliminó aduanas internas, alcabalas, que eran impuestos que se tenían, que se habían heredado de la Nueva España. ¿Sale? ¿Vale? También ya consagró ciertas libertades civiles igualitarias, e iba obviamente en contra de la Iglesia Católica.
También por ahí prohibía los títulos nobiliarios, los monopolios, honores hereditarios y pues, se promulgó también la educación laica. Entonces, obviamente, como esta constitución atentaba directamente contra los privilegios del clero, pues fue atacada por los conservadores. El primero fue Clemente de Jesús Munguía. Este era arzobispo de Michoacán y la atacó completamente. Sin embargo, fue desterrado para evitar que hiciera este tipo de comentarios sobre lo que recién había generado el gobierno liberal de Benito Juárez. ¿Sale, vale? Sin embargo, otra vez, los conservadores, entre ellos este Félix Zuluaga, proclaman, pregunta de examen, el Plan de Tacubaya en diciembre de 1857. ¿Vale? Este plan de Tacubaya desconocía a la nueva constitución, pedía un nuevo congreso e iba a reconocer a Ignacio Comonfort como presidente siempre y cuando él se adhiriera al plan de Tacubaya. ¿Sale, vale? Y entonces, pues obviamente hay más disputas, más inconformidades, desavenencias entre los liberales y los conservadores, ¿vale? Y en enero de 1858 se desconoce a Comonfort como presidente y el conservador Félix Zuluaga sube al poder. Pero de manera legal, el que tenía que tomar la presidencia era Benito Juárez. Entonces, aquí habíamos dicho que Benito Juárez gobierna prácticamente 20 años, pero sus gobiernos, o más bien su gobierno, fue de los más violentados, porque vean, empieza su gestión y automáticamente de la mano con su gobierno está otro gobierno conservador. Sale, vale, Benito Juárez se va a gobernar a Guanajuato y Félix Zuluaga se queda en la capital. ¿Vale? Y entonces, con esta situación, inicia la famosísima Guerra de Reforma, que fue una guerra entre conservadores y liberales que se originó inicialmente por esta constitución liberal que atentaba contra los privilegios de los conservadores. ¿Vale, vale? Y entonces a esta guerra de reforma también se le conoce como Guerra de los 3 años, porque duró 3 años. ¿Vale, vale? Y entonces, por aquí pregunta de examen, ojo, sale y vale. En el caso de la guerra de reforma que duró 3 años, lo que nos van a preguntar principalmente fue cómo se desarrolló. Recuerden, el primer año, aquí los conservadores empiezan a tener grandes victorias, al grado de que Miguel Miramón, que era el líder de este bando, intenta casi tomar Veracruz, que era un punto clave para los liberales, ¿sale? Sin embargo, para 1859, las fuerzas de ambos bandos se equilibran y para 1860, finalmente los liberales ganan esta guerra de los 3 años. Miguel Miramón es vencido en el Estado de México y con esto termina la famosísima Guerra de Reforma, ¿vale? Unos días después, el 1 de enero de 1861, el ejército liberal entra a la Ciudad de México y Juárez y sus ministros, 10 días después, regresan a la capital para poder generar este gobierno liberal. Ojo, durante la guerra de los 3 años, Juárez fue huyendo para evitar que lo capturaran y lo mataran, ¿vale? Pasó de Guanajuato a Colima y al final a Veracruz. Y durante estos 3 años, Benito Juárez continuó trabajando, redactando las leyes de reforma, que le quitaban más poder a la iglesia, ¿vale? Y que posteriormente fueron incluidas en la Constitución Liberal de 1857. ¿Cuáles fueron estas leyes de reforma? En 1859 tenemos la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, ¿vale? En 1859, ese mismo año, se redacta la Ley de Matrimonio Civil. Antes, recuerden, la iglesia era la única que generaba matrimonios. Actualmente ya tenemos el matrimonio civil gracias a las leyes de reforma redactadas por Benito Juárez, ¿vale? Ese año también
redactó la Ley Orgánica del Registro Civil para que el Estado tuviera el control de los nacimientos y las defunciones, ¿vale? En ese año se redacta también el decreto para la secularización de los cementerios. Secularizar es quitarle autoridad a la iglesia o quitárselo a la iglesia. En este caso, antes todos los cementerios y hospitales los controlaba la iglesia. Con este decreto automáticamente se lo quitó a la iglesia y lo hizo público, lo hizo del Estado, del gobierno. ¿Vale? También hizo el decreto de los días festivos y la prohibición de la asistencia oficial a la iglesia. O sea, gracias a este decreto, ustedes ya no tienen que ir de manera obligatoria a la iglesia los domingos a misa. ¿Vale? Para 1860 se redacta la ley sobre la libertad de cultos, es decir, ya no teníamos que ser obligatoriamente católicos. En 1861 se redacta el decreto para la secularización de hospitales. Acuérdense que antes los hospitales los controlaba la iglesia, ahora con este decreto ya los iba a controlar el Estado, el gobierno, ¿vale? Y finalmente, en 1863, ya terminada la Guerra de los 3 Años o la Guerra de Reforma, redacta el decreto para la supresión de comunidades religiosas, ¿vale? Y con esto pues prácticamente empieza este periodo liberal, pero ojo, pregunta de examen. Esta guerra de reforma tuvo apoyo del extranjero. Anótenlo porque es pregunta de examen. En el caso de los liberales, estuvieron apoyados por Estados Unidos con el Tratado de Maglane Ocampo. Esto, ¿vale? Iba a tener a cambio, o ese apoyo se iba a dar a cambio del libre tránsito de Estados Unidos en nuestro territorio. Sin embargo, hubo ciertas desavenencias y no se aceptó. Pero ojo, si lo preguntan, acuérdense, el Tratado de Maglane Ocampo fue el tratado o el acuerdo que intentaron hacer los liberales con Estados Unidos para recibir ayuda durante la Guerra de Reforma. Y finalmente el Tratado de Monalmonte fue el tratado que hicieron los conservadores con España para recibir apoyo y protección de España durante la Guerra de los 3 Años o la Guerra de Reforma a cambio de reconocer ciertas deudas que los gobiernos anteriores ya habían desconocido. ¿Sale, vale? Ojo, pregunta de examen, Tratado de Monalmonte, conservadores y España, Tratado de Maglane Ocampo, liberales y Estados Unidos. ¿Sale, vale? Y bueno, con esto damos pie a que empiece nuestro segundo imperio. Pero ojo, ¿sale, vale? Para que empezara el segundo imperio, tenemos que recordar que después de 3 años de guerra, la situación económica del país estaba en crisis. Entonces, ya con el gobierno de Juárez otra vez al frente de nuestro país, estos deciden suspender por 2 años el pago de la deuda externa. Y recuerden que México pues le debía a países como Inglaterra, Francia y España, ¿vale? Estos pues no estaban de acuerdo en que México dejara de pagar las deudas. ¿Vale? Por lo que no aceptan, ¿vale? Pero firman los famosísimos tratados preliminares de la soledad para obligar a México a que les pagara a estos países la deuda externa que tenemos con ellos, pero sin atentar contra la independencia de México. Pregunta de examen, acuérdense, tratados preliminares de la soledad, se forma la alianza tripartita entre Inglaterra, Francia y España, ¿vale? Porque no aceptaron el hecho de que se suspendiera el pago de la deuda externa, ¿vale? E iban a obligar a México a que les pagáramos, pero sin atentar contra nuestra independencia. Pero a pesar de eso, ¿vale? Inglaterra, Francia y España llegan, mandan tropas al puerto de Veracruz. Y entonces Benito Juárez y su gobierno dicen, ok, bueno, así pues, así por las buenas, pues sí les voy a pagar. Y entonces se retractan y deciden continuar con los pagos, ¿vale? Y entonces España e Inglaterra se van tranquilos, pero Francia no se va, se queda por órdenes de Napoleón III y aprovechando que Estados Unidos estaba en guerra de secesión y que no podían ayudar a México, pues entonces Francia le declara a México, perdón, le declara la guerra a México. ¿Sale, vale? Y para 1862 Francia envía tropas a México, ¿sale, vale? Y
llega el famosísimo general Charles Latrell de Lorences, que llega a Veracruz y avanza, pero, pregunta de examen, el 5 de mayo de 1862 en Puebla, es vencido el grandioso ejército francés es vencido por el ejército mexicano del general Ignacio Zaragoza. ¿Vale? Y es por eso que cada 5 de mayo pues, no tenemos clases porque se genera esta situación de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, vence al ejército francés, comandado por el general Charles Latrell de Lorences. ¿Vale? Hasta aquí nos quedaremos el día de hoy. Sale, vale. Recuerden que es importante que vayan anotando las preguntas de examen. Sale, vale. Y les anexo por ahí la continuación más adelantito. Vale, vale.